Hoy hace justo un año de esto. Buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. El 19 de noviembre de 2023, Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, ganaba al peronista Sergio Massa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 55,69% de los votos, convirtiéndose así en el primer presidente liberal libertario no solo de Argentina, sino del mundo. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Con la elección del libertario Javier Milei, los argentinos decían basta a 20 años de malas políticas. Políticas que en materia económica y monetaria estaban llevando al país a la ruina, cerrando el curso 2023 con la espeluznante cifra de inflación del 211% y una tasa de cambio del peso contra el dólar que triplicaba la cifra del año anterior. Eso significa, en tan solo un año, precios en pesos por 2 y triple de pesos por dólar. Lo que llevó a Argentina a vivir con precios rotos, comerciantes que no sabían lo que cobrar, situación insufrible en el ahorro y poder adquisitivo derritiéndose. Y ahí, en medio de pronósticos tremendistas sobre el futuro económico de los argentinos, es que aparece Milei y promete reconstruir un país que un día fue potencia. Ha pasado ya un año de todo esto. ¿Cómo le estará yendo? ¿Habrá sido capaz de trasladar a la ciudadanía alguna de estas mejoras que ya se observan en las cifras macro? ¿Qué pensará la gente de él? ¿Habrá perdido popularidad? ¿Cómo se comparará el día a día de los argentinos de 2023 con los de 2024? ¿En qué ahorrarán ahora? ¿Seguirá siendo el dólar su reserva? ¿Seguirán utilizando las cuevas, esas casas de cambio no oficiales? ¿Cómo estará el cambio? ¿Y la inflación? ¿Seguirá siendo Milei sinónimo de esperanza? Pues bien, con todo este saco de preguntas aterricé hace 20 días en Buenos Aires para, con micro en mano, traer al podcast un testimonio real de lo que piensan las calles de Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si escuchaste el L206 que publiqué hace un año y que también grabé micro en mano en las calles de la Ciudad de la Furia, prepárate para un sorprendente viaje de cambios radicales. Y todo sin que tales como la cadena SER, El País, La Vanguardia o Radio Televisión Española te mientan y te hagan sentir que hemos de ir todos a rescatar a los pobres argentinos que no saben lo que han hecho votando al, según ellos, ultraderechista Milei. ¿Te gustará más o menos? Pero esta es una historia real de cómo se vive un año después en la Argentina liberal libertaria. Sin más, te dejo con el pod. Este pod, como todos los que grabo micro en mano, es especial. Y es posible gracias a ti, que me apoyas compartiendo los pods que más te gustan en la red social de tu elección. Y también gracias a tus contravalores, siguiendo el principio de las 3 T's: tiempo, talento o tesoro. El contravalor en sats más grande que he recibido en los últimos 5 días ha sido el de Diego Soyu y Windmill, que empatan con 5.000 sats cada uno. Muchísimas gracias a ambos. Y cómo no, el pod también es posible gracias a mis incansables sponsors, Hodl, CoinKite, Bitrefill y Seed Hypermedia, empresas que utilizo y de las que te hablaré de forma breve durante el podcast para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hacen. El pod está construido con extractos de charlas más largas que colgaré para los que me apoyáis en Patreon como agradecimiento a vuestro constante apoyo desde inicios de 2020. Muchas gracias por ello. Y si tienes alguna pregunta, recuerda que puedes hacérmela llegar en el canal de Telegram, link en la descripción, o en hola@lunaticoin.com. Reconozco que cuando viajé a Argentina hace 20 días no había estado muy pendiente de los cambios en el país. De lo que sí era consciente era de 2 cambios concretos que habían sucedido durante 2023. Por un lado, había visto cómo Milei sinceró el cambio del dólar oficial al del mercado negro, el cambio real. Ya no había diferencias de un 300% entre el oficial y el blue, ahora era más del 15%. Y por otro lado, mis amigos argentinos coincidían en decirme que iba a alucinar con lo caro que estaba todo. Así que, de momento, en mi cabeza, Argentina 2024 era igual a cambio sincerado y precios caros. Y con eso aterricé en Ezeiza y al pedir un Uber me llevé la primera sorpresa. Me cotizaban 50.000 pesos, unos $50 al cambio, para ir al centro.
precio bastante europeo. ¿Nueva normalidad o fruto de un pico de demanda? Necesitaba saber más. Necesitaba saber si iba a estar notando esa diferencia en más cosas. Sí, vas a notar una diferencia bastante. Hoy, qué sé yo, por decirte, el pasajero anterior, el brasilero, se venía quejando del valor del vino. ¿Por qué se queja? El vino hoy es uno de los productos que más aumentó, casi un 70%, a lo que es el año pasado. El vino, por decirte el vino, después tenés los alimentos, la luz, tenés un montón de cosas que aumentaron muchísimo. Ahí va donde vas a encontrar el mal humor de todos en general. Sí, no pasaría. Yo que solo salir a comer con mi esposa son cenas que tenías antes en 50, 30 dólares entre los dos. Ahora 100, 150 dólares. Te lo había dicho hace un año en la BICOF que Argentina estaba muy tirada al piso en cuanto a precios, muy deprimida por el tema de la devaluación y por cómo estaba contenida la economía y que iba a corregir. Iba a ser fácil un por 2 o por 3 en dólares en muchas cosas. Y bueno, fue más o menos lo que pasó, sobre todo en commodities y servicios, todo se fue a la luna. Los precios han hecho un por 2 o un por 3 en dólares, me decía aquí Juan de mi cueva de confianza. Y a mí me costaba creerle. Porque en 2022 había estado en Buenos Aires, también en 2023, pero en 2022 recordaba que había pagado una cena para 9 personas, a todo trapo, con todo tipo de carnes, vinos, postres y demás, y solo había costado 100 dólares. Así que eso de que estuviera cara me parecía raro. Y ahí fue cuando me llevé la primera en la frente, cuando fui a comer a la confitería Ideal, prácticamente nada más aterrizar. Ahí pedí un sándwich de carne, creo que se llamaba mechada, riquísimo, pero un sándwich, a fin de cuentas. Sí, iba acompañado con unas pocas patatas, pero un sándwich. Pues bien, al recibir la cuenta la tuve que leer 2 veces. 25.000 pesos. 25 dólares. Que vale, que se pagan y que estaba muy bueno, pero ostras. Siguiente establecimiento. Ahora ya yendo a por la legendaria carne argentina. Y bueno, cortes desde 35 a 150 dólares la unidad. Precios europeos donde antes lo comías por una fracción del precio. Y sí, asumo que estaba pagando precio turista, pero es que un año antes también estaba en esa misma zona. Vale, lo iba interiorizando. Pero algo de todo esto no me cuadraba. Porque en las numerosas conversaciones que tuve el año pasado con Ubers, camareros y todo tipo de trabajadores argentinos, los salarios que me iban contando que tenían iban desde los 200 dólares a 800. Alguno llegaba a 1.000 porque sumaba jubilaciones o algún tipo de renta que tenía de otra cosa. Pero si todo había subido igual, ¿cómo se estarían costeando los argentinos su vida ahora? ¿Cuánto está ganando la clase trabajadora? Y con esta duda existencial me ayudaron Dani, el encargado de un establecimiento Habana, que es una marca de alfajores y también cafetería, Carlos, transportista de Nespresso en días laborales y Uber casual en fines de semana, y Horacio, Uber a tiempo completo, 10 horas al día, 7 días a la semana. En Habana ahora la posición de encargado, que digamos es el puesto que más genera, es más o menos 1,5 millones de pesos, sin contar las propinas, porque también tenemos lo que es propina, que puede variar por mes, depende en el local en el que estés, puede llegar a acumular hasta 50.000 pesos de propina por mes. Sí, 50, 60.000 pesos, dependiendo del local en el que estés. Vale, eso traducido y contando un peso que no es así bien, pero como a unos 1.000 pesos el dólar. Creo que el blue está un poco por encima, o sea, sería algo menos, pero más o menos al cambio serían unos 1.500 dólares de fijo. Y luego de propinas unos 50.000, 60.000, que serían unos 50, 60 dólares de propinas. Es un encargado, me decías, ¿no? Sí. Pero ¿qué puede estar no sé cómo se le llamará aquí, pero nosotros le llamaríamos como un camarero raso, el que no es el encargado del establecimiento? ¿Qué salario puede mover ahí? Habana se maneja, o sea, yo soy full, pero mayormente todos los que trabajan en Habana son part-time, que hacen 4 horas. Se les llama vendedores. A los vendedores que trabajan 4 horas cobran la mitad del sueldo, pero sin contar el plus por ser encargados. Serán unos 1,5 millones, sería 600, 500.000 pesos. O sea que sería, sin el plus de encargados, sería como si trabajaran full, serían unos 1.000, 1.100 dólares, 1.200 dólares, pero como trabajan medio, pues serían unos 600, ¿sí?
Carlos, tú me decías ahora que durante la semana trabajabas como distribuidor de cafés y cafeteras para empresa de la marca Nespresso. Yo te quería preguntar, ¿tú trabajas lo que sería una jornada completa? En España eso suelen ser 40 horas semanales. ¿Cómo va esto aquí? Sí, exactamente. Son 8 horas al día, 5 días a la semana, y 40 horas exactamente. Es lo que se trabaja normalmente en estos trabajos administrativos. Y luego el fin de semana, ¿cuántas horas normalmente le dedicas a hacer de Uber? Es que depende. Por ejemplo, ahorita llega hoy es 10. Los 10 son la fecha de tope de pago para el alquiler de los apartamentos y cuota del vehículo, por ejemplo. Entonces, para esta fecha intento hacer el fin de semana por lo menos unas 12 horas entre los 2 días, 6 y 6. Porque así se me hace más fácil poder completar todas las cuotas y demás. ¿El coche, entiendo, es de alquiler o cómo es? ¿O es de compra pero es un crédito? Es mío exactamente, pero tengo que pagar una mensualidad todos los meses por el crédito que me dio el banco. Perfecto. Todo esto te lo preguntaba para hacerme una idea. Con esta combinación de trabajos, ¿cuánto puedes ganar en un mes? Mira, aproximadamente, ¿ok? Para no darte un número fijo. Mi trabajo al cambio, si te lo llevo a dólares, serían aproximadamente unos 750, 800 dólares al mes, ¿ok? Mi trabajo, el que es fijo de lunes a viernes. ¿800.000 pesos sería? Sí, aproximadamente 850.000 pesos, más o menos. Más o menos no, es eso lo que gano neto, 850.000 pesos. Y con esto logro completar aproximadamente unos 500, 600 dólares más con lo que hago de trabajo. Entonces, sumándolo todo, serían unos 1.400 aproximadamente. Mis jornadas son los 7 días de la semana, 10 horas por día. O sea, sábados y domingos, todo. Sí, absolutamente, porque no podés darte el lujo de trabajar menos horas porque si no, no podés vivir. ¿Trabajas siempre de Uber? Sí, ahora sí. Después de 20 años de taxi, ahora sí me dedico a Uber porque los alquileres de los autos, acá se alquila mucho lo que es taxi por un lado, lo que es autos para trabajar con Uber por el otro. Hay mucha diferencia de precio. Vos hoy en día alquilar un taxi te cuesta, hubo un aumento la semana pasada y calculale que un auto anda entre los 80 y los 100.000 pesos por día. Por día, esos son unos 80, 100 dólares por día. El taxi. Y el Uber es mucho más barato. El Uber está entre 35 y 45. Pero eso, y si tienes coche propio, no, ya no lo cuentas. No, si tienes coche propio, bueno, nada. Ahí ya es distinto porque vos corres con es tu auto, corres con los gastos del auto. Lo que pasa es que hoy en día en la Argentina mantener cualquier reparación del auto es una fortuna. Todo te sale muy caro. Todo es muy caro, es muy difícil de mantenerlo y inclusive de hecho yo no sé si es hasta conveniente tener un auto justamente por lo que después tenés que hacer frente a pagar cada arreglo del auto. O sea, este auto en el que vamos ahora es de alquiler. Claro, muchos, la gran mayoría de los autos son de alquilar, ya sea taxi o Uber. Y se paga por día, por lo que dices, ¿eh? No tanto, generalmente se paga más por semana, porque como vos haces muchos viajes, o sea, la mayoría de los viajes que haces con Uber son con tarjeta, y a vos todos los viajes con tarjeta te lo pagan una vez por semana, todos los martes. Entonces, generalmente vos andás siempre con poco efectivo, no podrías todos los días pagar el alquiler del auto porque ni siquiera tenés acreditada la plata de los viajes que haces con tarjeta. Los viajes que haces con tarjetas es una vez por semana. Los plazos no están casados, entonces tienes que casarlos yendo a la semana. ¿Qué se puede ganar al mes trabajando de Uber con ese horario que nos estabas comentando, que básicamente es trabajar todos los días 10 horas? En el caso mío, en mi horario, podés
calculale más o menos unos 400.000 pesos por semana. Unos $1.600 al mes. Sí, un poco más, pero por ahí, sí, más o menos. Y ahí está descontado el alquiler y está descontado otros gastos como gasolina. No, lo que vos ganás, lo que recaudas aproximadamente son 400.000 pesos por semana. Depende el horario y la cantidad de horas que trabaje cada uno. Generalmente cuando vos trabajás con Uber de noche, las tarifas son más altas y tenés menos tránsito, te podés mover más rápido y la recaudación es mucho más importante. De esos 400.000 pesos por semana vos tenés que descontar, en mi caso, el alquiler del auto y el combustible. ¿Cuánto hemos quedado que era el alquiler del auto? Y el alquiler del auto son 35.000 pesos por día, son más o menos 210.000, 220.000 pesos por semana. A la mitad, básicamente. Sí, más o menos. Y luego la nafta. Sí, gas. Acá la mayoría de los autos todos tienen gas. Si tuvieras que pagar el combustible, no, casi imposible. El gas es bastante más económico, he visto. La mitad del combustible. Normalmente siempre fue la mitad de lo que vale el litro de nafta, vale el metro cúbico de gas. ¿Y se puede vivir bien con estos salarios? ¿Y con eso alcanza para vivir? ¿Vives en Buenos Aires, en la ciudad? Vivo en el Gran Buenos Aires, en lo que es la provincia de Buenos Aires. Tenés que vivir, en mi caso yo cobro jubilación ya por la edad, y está bien que la jubilación es muy baja, pero entre el trabajo y la jubilación, y te alcanza para vivir, pagás el alquiler de la casa. ¿Cuánto puede costar un alquiler en provincia? Es muy variado, pero más o menos un departamento de 2 ambientes rondará entre los 250.000 y 350.000 pesos por mes. Y luego la jubilación, me ha contado otra gente que podían estar con jubilaciones de 300.000 pesos. ¿Es ¿La jubilación? Sí. como una tarifa plana para todo el mundo o cómo va esto? No, esa es la jubilación mínima, de la cual el 80% de los jubilados cobran eso. Entonces, claro. Pues ahí, el otro 20% ha tenido otros aportes y cobran jubilaciones más altas. Pero las jubilaciones siempre fueron malas. Nunca se preocuparon para que el jubilado gane más. Entonces, ¿y con este salario tú vives aquí en Cava, en Buenos Aires? Sí, yo estoy viviendo en Recoleta, en Buenos Aires. Alquilo también, estoy viviendo con mi novia, alquilamos entre los dos un departamento acá en Recoleta. ¿Y con este salario se puede vivir en Recoleta? Sí, nos alcanza bien, podemos darnos lujos, salir a comer, comprarnos cosas que nos gustan. Tengo el auto, puedo mantener el auto tranquilo, aparte del alquiler, nos vamos de vacaciones. Nosotros por lo menos estamos cómodos, así con el sueldo que tenemos y viviendo acá en Recoleta. Porque tenéis 2 sueldos, o sea, es la suma de los 2. Exactamente, la suma del sueldo de ella más el mío. ¿Qué cambios has visto a nivel económico de gasto mensual un año después de Milei? Mucha diferencia no sentí en lo que es supermercados o gastos, luz, gas, pero más que nada por la situación en la que estaba el país. O sea, como bien también dijo el presidente y piensan muchos, no se puede salir de lo mal que estaba Argentina a bien en un mes, en medio año, en un año, no se puede, es imposible. La diferencia se va a ir notando poco a poco a partir del año que viene, eso es lo que yo pienso. ¿Vives en Capital? Sí, vivo acá en Capital, cerca de donde pasé por ustedes. El alquiler está en $550 y aparte tienes que pagar unas expensas que llaman acá, que es como lo que paga el condominio y lo que se le paga a la ciudad es aproximadamente unos $100 más también. ¿Al mes? Al mes, sí, al mes. Los gastos de comunidad. Exacto, los gastos de comunidad y normalmente se incrementan y van increyendo según va pasando el tiempo. Ha estado bastante heavy eso. Pero Entonces, claro, a todo esto se tiene que sumar cuota del coche. cuota del coche, que son entre seguro y coche, unos $300 aproximadamente. Sí, $300 aproximadamente.
Entonces estábamos en unos 650 por la parte de piso, unos $300 por la parte coche, unos 950, con lo que más o menos libre para vivir, te quedan unos $500, 550 cada mes para vivir. Exactamente, sin embargo, bueno, estoy en pareja y mi esposa gana aproximadamente lo mismo que yo, entonces así la cosa se hace más llevadera. ¿Se puede vivir bien? Entonces, si entiendo que tu esposa te dobla, pues entonces a lo mejor os podéis juntar con unos $1.000, 1.000 y algo dólares Sí, a esto hay que sumarle el costo del colegio privado de los niños, que de la matrícula mensual tiene aproximadamente unos $100 cada uno. Tengo 2 niños, más el gasto diario de ellos mismos. Sí, pero sí, nos viene quedando más o menos eso. La capacidad de ahorro ha bajado muchísimo, ¿eh? Eso sí te lo digo. ¿Desde cuándo? Se podría decir que ya desde el año pasado bajó muchísimo. Nosotros, desde que nos vinimos a Venezuela, una de las cosas de venirnos acá, porque en realidad nos íbamos a España, y esto fue un puente para irnos a España, por el tema de los papeles y demás. Y te puedo decir que en aquel momento nosotros, con lo que trabajábamos y demás, podíamos ahorrar más de $500 por mes aproximadamente. Y ahorita es muy difícil. O sea, para llevar el estilo de vida que llevamos, poder ahorrar eso es casi que utópico. No, es muy difícil, muy difícil. Entre los dos, además, hablamos. Entre los dos, sí. Porque aparte tenemos gastos, tenemos que a esto sumarle que tenemos familiares en Venezuela que hay que ayudar, nuestros padres están allá, ayudarlos con la medicina, más los gastos imprevistos que salen mes a mes, que bueno, como a todos, y se hace bastante difícil ahorrar ahora. En la Argentina pre-Milei el ahorro era una de las cosas más atacadas por la galopante inflación y devaluación del peso frente al dólar. Ahora Carlos me dice que se le hace más difícil ahorrar por la inflación que todavía sigue presente, pero aunque difícil, me pregunto, ¿en qué ahorrarán cuando lo hacen? Hace 2 años quedé fascinado por la existencia de cuevas y arbolitos, sus trabajadores a pie de calle. O mejor dicho, quedé fascinado con la financiación de la mente de todo argentino y cómo constantemente estaban acudiendo a sus cambistas de confianza para ir volcando a dólares todos los pesos que acumulaban. Con una divisa que en las peores crisis podía devaluarse un 10% en un día, el repudio al peso era total, y todo aquel que acumulaba unos pocos miles de ellos lo pasaba a dólares al instante. ¿Sigue siendo en dólares el ahorro en Buenos Aires de 2024? Sí, yo trabajo con Binance directamente y ahí hago la conversión normalmente, a veces es beneficioso, a veces es perjudicial según cómo esté el cambio. Desde hace 4 meses, hasta hace 4 meses, apenas entraba mi sueldo, enseguida cambiaba a dólares. Porque era la tendencia que traía el dólar en los últimos 5 años desde que llegué acá. Siempre subía, todos los meses estaba subiendo. Y hace 4 meses exactamente dejé de hacerlo porque el peso empezó a agarrar fuerza. Y el mismo peso que estaba hace 4 meses en 1.300, el dólar en 1.300, ahora está en 1.135. O sea, ha bajado. Eso acá jamás había pasado. Desde que yo estoy acá jamás había pasado. Entonces ahora te quedas siempre en pesos. Siempre en pesos. A menos que necesite viajar o algo por el estilo. O cuando necesito pasar dinero a Venezuela, tengo que cambiar a dólares para pasar por vainas allá. ¿Lo nunca he visto? Lo nunca he visto. Exacto. En shock con esto. Ahora se ahorra en pesos. Esto hace 1 año era ciencia ficción. Pero vamos a escuchar a Dani y Horacio a ver cómo lo hacen ellos. Y una duda que yo tengo de este salario que me comentas que podéis acumular tú y tu pareja, ¿lo ahorráis en pesos? ¿Hacéis cambios a dólares constantes? ¿Cómo es un poco vuestra dinámica en la parte ahorro? Para ahorrar con mi pareja nos manejamos, depende de la proyección a futuro que tenemos. O sea, tratamos de cuando tenemos pesos estancados en dólares, obviamente, para no perder ni ganar plata. Mayormente lo invertimos en vacaciones. Ahora estamos tratando de empezar un emprendimiento juntos, por lo que sí se manejaría en dólares. El ahorro sería en dólares más que nada para contener el valor del peso.
Vos comprando dólares o vendiendo dólares no vas a ganar, porque también si sube el dólar, sube el peso, pero sí mantienes el valor de tu moneda, no perdes plata. Está cambiado este último año, ¿no? Esto que has dicho, que si sube el dólar, suben los pesos. Bueno, creo que quizá el último año el peso ha demostrado una cierta fortaleza que no se la recordaba, pero que entiendo que en años anteriores, vamos, no te planteabas ni eso, ¿no? Era como todo lo que pudieras lo ibas tirando a dólares, y ahora sí que, por lo que te he entendido, es como que valoráis mucho las necesidades. Y has mencionado lo de pesos estancados. Si sabes que vas a tener una liquidez que no vas a utilizar, esa es la que sí que no te lo piensas y la pasas a dólares. Exactamente, sí, para no perder la plata. Como vos decías anteriormente, sí, apenas tenías un poco de plata, era dólares sin pensarlo, pero ahora depende qué es lo que vas a hacer, conviene más capaz mantener el peso, comprar dólares y comprar en dólares, depende mucho de la proyección que vos tengas o lo que planees hacer con tu dinero. Pero si vos vas a tener, como vos dijiste, la plata estancada, yo recomiendo en dólares para no perder ni ganar plata, mantener el valor. Fascinante esto de los pesos estancados. Esto de cómo si los tienes parados, los pasas a dólares para ni ganar ni perder plata, como dice él, y lo que sea para el corto plazo lo dejas a pesos. No me digas que esto no es una lección de la teoría de la liquidez que hablé con José Ignacio del Castillo. El argentino vive en una clase de economía continua, economía en acción, no en libros. Yo te quería preguntar, una de las preguntas que me gusta hacer es, el año pasado yo vi un sistema muy engrasado de cómo la gente a la que cobraba lo intentaba pasar al máximo posible a dólares y lo que necesitaba para la semana lo dejaba, o incluso para los 3-4 días siguientes, en pesos. Lo he hecho yo también el año pasado, todo lo hacíamos, no, está cambiando eso. Y vos calculás que la brecha a fin del año pasado era del 150% entre el dólar oficial y el dólar blue. Hoy es del 10, del 12. Entonces, ahora ya no te ves tan forzado a pasar a dólares, te sientes más cómodo quedándote en pesos. No es que me sienta más cómodo, es que el dólar desde hace 2 meses baja y baja y baja. Entonces, nada. Aparte también tenés que tener el dinero para ir a comprarlo los dólares, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces y de las personas, no tienen dinero para ir y comprar los dólares. Entonces, nada, te tenés que manejar de esta manera, como podemos, y así ir zafando de la manera que se pueda. Y ahora, un momento para 2 de mis sponsors que hacen que estos viajes sean posibles. Hodl Hodl y Bitrefill. Hay una cosa que no aparece en el pod de hoy, pero que tengo el honor de haber presenciado estando en Argentina. El momento histórico en que el Satoshi lograba la paridad con el peso argentino. Ahora mismo, un peso argentino ya vale menos que un Satoshi. ¿Y sabes quién no ha tenido que vivir ese momento con pena? Pues todo Bitcoiner. Todo Bitcoiner que, pese a las críticas y absurdidades que se dicen sobre la invención de Satoshi, acumuló poco a poco y semana a semana. Si tú te estás planteando unirte a este club, te voy a decir dónde lo hago yo, en la web de hodlhodl.com. Un punto de encuentro para compradores y vendedores con los que intercambiar Bitcoin ultravitaminado sin ceder información a una base de datos centralizada. Vas, seleccionas la oferta que te interesa, luego la forma o sistema de pago que quieres utilizar, sigues los pasos que te marca la plataforma y ya está. Satoshis ultravitaminados yendo directamente a tu billetera. Así de fácil es acumular sats desde el sofá de casa con Hodl Hodl, y tienes más información en la descripción. Y Bitrefill, la página web en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin, gracias a sus innumerables tarjetas regalo de servicios que ya utilizas como Steam, Nintendo, Nike o Amazon. Esta semana vengo cargado de novedades y consejos porque la semana que viene empezamos con Black Friday y terminamos con Cyber Monday. Días muy intensos en compras online y donde muchas de las tarjetas regalo de Bitrefill pueden agotarse. Con lo que si estabas pensando en regalar alguna de ellas o comprar lo que te plazca sin que tu banco y proveedor de tarjeta de crédito sepan en lo que estás gastando, te animo a que te anticipes y hagas tus compras ya esta semana. También has de saber que del 25 de noviembre al 4 de diciembre, todas las compras en eSIMs de Bitrefill te reportarán un 50% en cashback. ¿Que gastas 20 euros en ellas? Pues 10 euros en balance Bitrefill que tendrás para gastar después. Si todavía no conoces Bitrefill, sigue el link de la descripción y sorpréndete con todo lo que pueden conseguirte, siempre y sobre todo en este Black Friday y Cyber Monday.
Si tú escuchas el testimonio de los argentinos del año pasado en el L206 y luego escuchas este último testimonio de Horacio, no entenderías absolutamente nada. Tenemos que para mí los precios en dólares son caros de narices y Juan de la Cueva me dice que han hecho un por 2 o un por 3. Bien. Luego, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue ha pasado de más de un 200% a ser de apenas un 12-15%. Luego, la gente de la calle ha empezado a dejar de ahorrar en dólares porque no para de bajar. Y eso no lo entiendo. Y luego, todos ellos que cobran en pesos me dicen que la vida, aunque se ha encarecido, se va trampeando. Yo empiezo a no entender algo. El peso argentino mirando por encima del hombro a la divisa fiat reina. ¿Cómo es eso? Aquí necesito una explicación formada de la economista Yayi Morales. Esa no es la Argentina con la que yo me fui hace un año. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Qué ha pasado con todo esto? Son muchas preguntas. ¿Qué ha pasado y por qué estamos así? Quizá lo primero sea que estamos viviendo una ficción. Esos pocos dólares que gastabas en la Argentina antes, podemos buscar un montón de argumentos de por qué era así. Y quizá la respuesta fácil es, nos volvimos caros en dólares en un año. Ahora es el punto, es por qué y qué se está tratando de acomodar ahí. Partíamos, vos recién mencionabas precios y decías dónde estaba el dólar oficial, dónde estaba el dólar blue. Y mencionaste una brecha que en el peor momento en la Argentina llegó a ser de más del 200%. Es decir, un dólar oficial a un precio y 200% más el dólar blue. Entonces, hoy esa brecha tendría que calcularla en este momento que estamos grabando esto, pero es en torno al 20%. Hay momentos en que es más pequeña y ya casi que pocos momentos donde es más alta incluso. Estamos hablando hoy de un dólar oficial en torno a los 900 pesos y un dólar blue en torno a los 1.100 pesos. ¿Qué ha pasado? Bueno, varias cuestiones que responden a un nuevo gobierno que tiene objetivos. Uno de sus principales objetivos es terminar con la inflación en la Argentina, normalizar las cuentas fiscales, otro objetivo, y quizá otro también es resolver el desmadre monetario que había, que por un lado hacía que haya una brecha de más del 200% entre estos tipos de cambio. Entonces, ¿qué fueron haciendo? En primer lugar, atacaron la inflación, y eso de muchas maneras, pero fueron sacando pesos de la economía y realizando una especie de ajuste de precios relativos, le llamamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que con tanta inflación no sabemos cuánto valen las cosas. Y no es que no sabemos cuánto valen las cosas en un número, en un precio. No sabemos cuánto vale algo en relación a otra cosa. Cuánto vale un café en relación a un plato de comida. No tenemos idea. Entonces, ese desfasaje de precios relativos hizo que en este año muchos precios suban mucho, otros suban un poco menos, otros no suban tanto e incluso queden por debajo de la inflación. El argentino está muy perdido. Y yo también. Vos también, y está muy bien que estés perdido, porque en términos de precios se ha ido acomodando a, si querés, a un esquema un poco más normal, pero pasamos de un desfasaje absoluto. Digo, quizá recordás, no sé si tuviste la experiencia de transporte público del año pasado, pero también las tarifas estaban ridículamente subsidiadas. Y después quizá te habrá pasado que en otras industrias, o no sé, por ejemplo, salir a comer te parecía ridículamente barato, pero comprar ropa ridículamente caro. Bueno, eso un poco se está acomodando. Y la respuesta a ¿qué pasó con el tipo de cambio? Responde a secar se llama en economía como mal hablado, podemos decir secar la plaza de pesos, o sea, absorber pesos. Dejar de emitir pesos por un lado, pero a su vez también toda la cuestión de deuda en pesos irla resolviendo de a poco. Entonces hay cada vez menos pesos y a su vez han ido apareciendo en el último tiempo más dólares. Y ahí está esta distancia de tipo de cambio que vos decís, ¿y por qué no está subiendo? ¿Por qué incluso está bajando? ¿Y por qué han ido apareciendo más dólares? Bueno, porque se ha sincerado el tipo de cambio oficial. Existe el cepo en la Argentina, hoy que grabamos esto sí, pero es cada día menor. Y el día que este episodio se publique, el cepo será un poquito más light que el día que lo grabamos. Se van desarmando cuestiones de problemas que tenían los importadores para pagar con divisas a sus proveedores. Se va desarmando el cepo, existe todavía, pero como te decía, se sincera el tipo de cambio, se acerca a la normalidad y entonces, por ejemplo, el exportador está dispuesto a exportar, ingresan dólares. Y a su vez se habilita un
blanqueo, que a muchos les parece muy apetecible, entonces ingresan dólares. Y a su vez tenés esta cuestión de, ya pasaba antes, ¿no? De gente que a lo mejor vive en la Argentina, cobra en dólares y genera ese intercambio, ingresan dólares. Turismo, ingresan dólares. Hay más dólares y hay menos pesos. Resultado, tipo de cambio. Es que muchas veces parece una reducción al absurdo, que lo es, porque hay muchos más factores, pero en este caso se ve claramente esto, ¿no? O sea, se ha absorbido pesos, lo hablaba antes con alguien de una cueva y me decía, no, es que yo muchas veces miro el stock de pesos que me queda y subo el precio, porque me los están acabando. No hay pesos, hay poco billete y hay más dólares. Entonces se han como girado un poco las tornas. Incluso he escuchado gente que me dice, no, yo ya no ahorro en dólares. Estoy esperando en pesos, porque el dólar ha perdido mucho. Y esto, hace un año era ciencia ficción. Sí. Hace un año era pegarte un tiro en el pie, no de aquí a un mes, no, era pasado mañana. Entonces, decía que era una reducción al absurdo, pero parece exactamente eso. O sea, hay una sobreexistencia de dólares y hay una baja oferta de pesos. Y esto, pues casi que hace regla de tres, que no, obviamente hay más factores, pero parecería que está sucediendo esto que tú me contabas ahora, ¿no? Que es que faltan pesos. ¿Cómo se entiende esto? Y luego, el hecho de cómo se han girado las tornas para gente que cobraba en dólares, que era un majarajá aquí, podía vivir muy bien, y ahora no. A la gente que cobra en dólares se le ha sincerado su salario o su capacidad de compra, y ahora daría la sensación que lo han pasado mal, porque esa gente han sufrido una corrección importante en el nivel de vida en el último año. Es así como lo decís. Hay una cuestión ahí de preguntarse si la Argentina puede ser cara en dólares. Hay muchos que lo debaten y algunos dicen que no. Está bueno también preguntarse si los que dicen que no es porque no les conviene, digamos, a nivel de algún interés personal. No interés, vale la aclaración, del que nos gusta. No de simplemente estar proveyendo un mejor servicio o un mejor precio, sino de algún interés de arreglos con gobiernos o pertenecer a algún sector que está cuidado por el gobierno y demás. Lo que termina pasando, vamos a ver también a dónde va todo esto, ¿no? Pero ya empezamos a ver, te digo, algunos indicadores. Empezamos a ver una Argentina que la actividad económica empieza a recuperar. Entramos en una recesión absoluta. Ya venía cayendo antes de que asuma Milei, incluso antes de las elecciones. Eso hay que decirlo, porque la Argentina no empieza a caer el 10 de diciembre de 2023 en su actividad. De hecho, la caída más estrepitosa arranca en agosto del 2023, previo a las PASO, en actividad económica me refiero. Y ya empezó a repuntar y ahora que estamos empezando el mes de noviembre, ya vemos niveles de actividad similares a los que teníamos hace un año. Noviembre-diciembre 2023. Es decir, ya empezamos a desandar todo lo que fue la crisis producto de reajuste de precios relativos que te decía, que algunos dirán producto del ajuste malévolo y demás, pero bueno, producto de sincerar lo que estaba pasando, vivíamos en una ficción. Y ahora empezamos a andar un camino de aún recuperar más la actividad de todo lo perdido, ¿no? Venimos de años, y si no décadas, de perder en materia de actividad. Recupera la actividad y uno diría, bueno, lo que sigue, partiendo de una base de que la inflación se está desacelerando de una manera ridícula. ¿Podemos poner en contexto esto en cifras, en cuál era la inflación mensual hace un año versus la que tenemos ahora? Sí, hemos visto terminar el 2023 con inflaciones del 12%. Enero de 2024 dio 25%. Y alguien dirá, malévolo Milei, porque acá asumiste vos. Pero bueno, también hay que hablar ahí cuestiones monetarias de cuál es el rezago de la emisión que se traslada a precios, cuánto tiempo, porque la emisión monetaria que se hizo en el periodo de agosto a diciembre, a noviembre te diría en realidad de 2023, con objetivo netamente electoral, debería ser delito. Por lo que genera en la población, por el empobrecimiento, llegamos, como te decía, tasas de inflación del 25% en enero, que algunos dirán es la inflación de Milei, otros decimos es la inflación de Sergio Massa, quien quería ser futuro presidente, que por suerte nos salvamos de eso. Pero luego empezamos a ver inflación que se desaceleraba, es decir, un febrero ya con un 18-15%, un marzo con un 10%, un abril con un 8%. Y uno dice, bueno,
Qué sencillo, ¿no? 8 en marzo me dejaste igual que donde estaba con Massa. Podría alguien con mala intención decir, estoy igual, ¿qué cambió? Bueno, cambió que los siguientes meses vimos inflaciones del 4%, cambió que ahora estamos por ver del 3%, ya la vimos, perdón, del 3% en octubre, 3,5%. Y parece que en noviembre, al momento de grabar esto no tenemos el dato oficial, pero ya tenemos consultoras privadas que estiman inflaciones que comienzan con un 2%, algo que hace más de 5 años no vemos en la Argentina. Si lo anualizás al dato, me da más o menos que en el año tendrías una inflación del 40%. Bueno, el año pasado terminó con una inflación de casi el 300% anual. Ya estamos transitando una inflación del 40%. Es muchísimo, es un delirio, y se lo digo a cualquier persona del mundo y dice, por favor, esto es un montón. Sí, pero para mí lo importante en la Argentina es comparar, es no perder en realidad la noción de lo que es la foto, que es dramática, y que si le sacamos una foto a la macro de la Argentina hoy, uno dice esto está completamente incendiado, a la película, que es esto está cada vez mejor. Está mal, pero está cada vez mejor. Y para darte otro dato también, la inflación, por ejemplo, el año pasado, en concreto en alimentos, que es lo que perjudica a quienes menos tienen, corría al 400% anual. Hoy estamos viendo alimentos que dan incluso por debajo de esta inflación mensual, alimentos que dan 1,5%. O sea, te hablo de que hace un año teníamos una inflación de alimentos en 400% anual y ahora, noviembre de 2024, está en 30% anual, con mucha suerte 25%. Es un montón, pero lo que se ha solucionado y la catástrofe que se ha evitado es increíble. O sea, pocos te diría, está en Argentina la frase como en medio de chiste, no la ven. Pocos la vimos en diciembre. Incluso los que bancamos este gobierno. Y te lo digo porque el mercado, muy optimista con Javier Milei, basa los valores que esperaban de inflación para este momento y eran del 8%. Y estamos entrando a un 2%. El mercado, y con el mercado me refiero a agentes que son consultados por el Banco Central, consultoras privadas, digamos, no tiene nada que ver con lo político. Honestamente, creía que Milei iba a desacelerar la inflación y esperaba un 8% para octubre. Estamos empezando en un 2%. El cambio es dramático. ¿Qué hacemos con la gente que ahora se siente cómoda ahorrando en pesos? Bueno, ¿cuántos se sentirán cómodos ahorrando en pesos? Ahí tengo mis dudas. Más si es un chiste que podemos hacer entre los argentinos. El peso, moneda fuerte. Prefiero ganar en pesos y no en dólares. Si bien es cierto esto que comentás, el que está cobrando en dólares, está en una situación mucho más dramática que el que está cobrando en pesos y recibe un sueldo que aproximadamente se ajuste con la inflación. Ese es el cómodo, el que está, digamos, sigue siendo una situación difícil, lo quiero decir, pero es el que está más cómodo en la Argentina, porque tu sueldo se ajusta a una inflación y estás en pesos, es la moneda en la que está pasando más o menos este ajuste de precios relativos. El dólar que te quedó bajo, difícilmente vos le puedas ajustar a tu empleador de afuera una tasa de inflación como la que tenés acá, porque tu costo de vida aumentó un 70% en dólares. O sea, déjame decirlo de otra manera. Si tú cobras en pesos, eres trabajador de una multinacional, pero te pagan en pesos porque es una sede local, esa multinacional te va ajustando tu salario mensualmente. Sí. No generalmente, depende de cada uno. A veces hacen ajustes mensuales, trimestrales, semestrales, cada uno tiene su convenio, pero sí te doy el dato que el salario real está creciendo. ¿Qué quiere decir esto? En los últimos 3 meses en la Argentina, los ajustes de salario fueron por encima del número de la inflación. Entonces, recuperaste en términos reales. Vale. Pero aunque no sean mensuales, son en otra periodicidad o quizá mensuales también, pero al estar en esta realidad te van aumentando el salario constantemente. Sí. Mientras que si esta misma multinacional está en el exterior, en Estados Unidos, te pagan desde fuera, hace un año eras Dios, porque el peso solo hacía, o sea, el dólar cada vez te compraba más pesos, era un non-stop, de hecho se llegó a 1.500, creo. Sí, hubo gente que compró dólares a 1.500 pesos, hoy está 1.100. Entonces, tú te sentías como un dios, pero lo que ha pasado es que, como todo ha cambiado, como el peso se ha ido volviendo fuerte versus el dólar, la inflación sigue creciendo, pero desde fuera no te ajustan. O sea, antes tu ajuste a inflación era la devaluación del peso, que como el peso se iba al suelo, tú cada vez eras más rico en pesos y como hay ese lag de ajuste, pues cada vez tenías más poder de compra.
Lo que pasa es que ahora, como a los estadounidenses, por ejemplo, te ajustarán una vez el salario al año, como hacen en España, a la inflación americana, ponle un 3, ponle un 4, esa gente lo está pasando mal. Sí. Porque está perdiendo poder adquisitivo del dólar aquí y encima no les están ajustando nada. O sea, una pesadilla para ellos. Sí, imaginemos que, pongamos caso hipotético, no te ajustan el salario cobrando en dólares. No te lo ajustan y se mantiene igual por un periodo de tiempo, no sé, 6 meses. ¿Qué pasaba antes? El tipo de cambio, la conversión a la que vos haces esos dólares contra pesos, acompañaba a la inflación. Entonces, la velocidad de ajuste, ¿no? La velocidad de aumento de esa tasa, era más o menos, subía como la inflación, en algunos periodos incluso más que la inflación. ¿Por qué? ¿Qué es la inflación? Es un promedio de cuánto aumentan los precios. Después podemos hablar sobre inflación un montón, ¿no? Pero bueno, el número en sí es un promedio de distintos precios. Algunos corren por abajo y algunos corren por arriba, porque por definición es un promedio. Generalmente el tipo de cambio acompañaba la inflación. A veces por arriba, a veces por abajo, pero acompañaba. Ahora no acompaña. Ahora está por abajo. Muy por abajo. Entonces esa es la diferencia que siente el que cobra en dólares de, che, yo antes estaba cobrando en dólares, seguía siempre cobrando lo mismo y no me enteraba, porque está bien, si los precios en la Argentina están subiendo, bueno, también subía el tipo de cambio. En cambio ahora el tipo de cambio, tranquilo, como está, planchado como está, no acompaña a ese acelere de precios que estamos viendo. Y ahí es donde tenés esa pérdida de poder adquisitivo que vos mencionás, que sí, es completamente cierto. Argentina, ¿quién te ha visto y quién te ve? Así que las políticas que atacaron la inflación con el ajuste relativo de precios atraen más dólares y secan al mercado de pesos y así se ataca al cambio. Con lo que el peso se fortalece frente al dólar. Mientras también el cambio oficial se sincera y aunque el cepo todavía está ahí, pasamos de una situación en noviembre de 2023 con un dólar oficial a 350 y un blue a 1000 a ahora, a fecha de grabación de este podcast, con un oficial a 982 y un blue a 1120. De una brecha del 200% a una del 14%. Con lo que también se sinceran las importaciones, exportaciones y salarios, que se ajustan a inflación mensualmente en pesos. Y esto, junto al fortalecimiento del poder adquisitivo del peso frente al dólar, hace que Argentina sea cara para los extranjeros y para los que cobran de fuera. Y ojo, que para los argentinos no es que se haya abaratado. Sigue siendo difícil como ya era antes, solo que sí se ha hecho un poco más fácil por la estabilidad aportada. Bien, ya van encajando las piezas, aunque no ha sido fácil. Porque todo esto ha pasado en un año, en un solo año. Y yo no estoy acostumbrado a tanto cambio para bien. Estoy todavía por ver reformas de gobiernos españoles, ponle tú el color que quieras, que tengan este impacto en toda una legislatura. Así que recomiendo a los políticos de todo el mundo que dejen de hacerse fotos con Milei y que mejor fotografíen su hoja de ruta. Vuestra ciudadanía os lo agradecerá. De lo comentado por Yayi me nace una preocupación para mis amigos cueveros. Si el cambio se está sincerando tanto y la gente empieza a estar cómoda en pesos, ¿se estarán llevando los cambistas oficiales ahora a ese negocio? ¿Estarán perdiendo cuota de mercado las cuevas? No. Igual es probable que sean qué tipo de... las financieras o cuevas, como le llaman, tienen distintos tipos de clientes y brindan distintos tipos de servicios. El mío, que es principalmente traer dinero del exterior, vendría a ser lo que es dólar cable, no ha sufrido mayor. Y el otro, que aportamos mucha liquidez en cripto, tampoco ha tenido mayor problema. No en un año que tiene prácticamente Milei en el poder. Lo que sí, bueno, quizás no tan contento por el tipo de cliente que tengo, es que la mayoría suelen ser freelance que cobran en el exterior y hoy la sufren bastante más con el tipo de cambio. Pero a nivel de trabajo, no. Sobre todo los últimos 2 meses con lo del blanqueo. Stop aquí. Blanqueo. Blanqueo de capitales o amnistía fiscal. Algo que también me comentaba Yayi y que había servido para traer muchos dólares al país. Reconozco que desde la distancia es algo de lo que no me había enterado y creo que hace falta sumar contexto. Aquí necesito la explicación del abogado y presidente de la ONG Bitcoin Argentina, Ricardo Miura.
La Argentina tiene una larguísima experiencia y tradición en establecer regímenes de regularización de activos no declarados, en general para generar recaudación para el fisco. En este caso en particular del último sistema de blanqueo, el propósito fundamental, más que la recaudación, ha sido el de fortalecer las reservas del Banco Central, que estaban diezmadas cuando tomó poder este gobierno. De esta manera se lograron allegar más de 20.000 millones de dólares mediante el sistema de permitir declarar fondos en efectivo o traer fondos del exterior al sistema bancario argentino sin pagar impuestos en la medida que queden depositados en el sistema hasta el fin de 2025, es decir, un año y pocos meses. De esta manera se cerró la primera etapa del blanqueo, que iba a cerrar en septiembre, luego se extendió para ver si entraba más gente hasta fin de octubre y luego una semana más en noviembre, y cerró así la primera etapa con éxito importante para el gobierno. Por el contrario, el régimen de blanqueo para Bitcoin y otros criptoactivos estuvo mucho más desincentivado, exigía abandonar la autocustodia, exigía pagar impuestos por encima de $100.000 que se declararan, y por lo tanto es notoria la diferencia. Se ingresaron como bienes declarados solamente 30 millones de dólares versus 20.000 millones de dólares de dinero en efectivo. Esto es bastante llamativo. Luego de esta primera etapa recién cerrada, queda una segunda etapa donde se puede pagar un 10% de impuesto especial para seguir regularizando activos no declarados, y luego una última etapa que cierra en mayo del 2025, en el cual pagando un impuesto del 15% pueden seguir ingresando bienes no declarados al sistema formal. Ahora sí, en estas últimas etapas con un fin netamente recaudatorio, o si se quiere también de incorporar bienes al circuito económico que de otra manera quedarían fuera del circuito. Así que 20.000 millones de dólares aflorados. 20.000 millones que no han tenido que pagar impuestos y con obligación de estar un año depositado en las cuentas bancarias. Me parece increíble por la cantidad y por haberlo hecho en un país que siempre ha traicionado a todo el que ha aflorado. Y también sorprendente, por comparación, que solo hayan aparecido 19 millones de Bitcoin y cripto. ¿Qué te ha parecido esto? Ha habido un blanqueo en Argentina que ha durado, que lo han ido extendiendo, creo que se acabó ahora ya hace unos días, no sé si lo han vuelto a extender. Hoy debería ser el último día. Hoy debería ser el último día. ¿Pero qué te ha parecido esta jugada? ¿A vosotros os ha afectado de alguna forma, no? ¿Cómo ha ido? Y a nosotros nos dio muchísimo trabajo porque la gente empezó a traer cantidades astronómicas de dinero desde Estados Unidos o de cripto que tenía ahorrados. Está bueno en el sentido de que tienen mucha confianza en el gobierno, por eso están blanqueando. Esto no funcionó con Macri y había generado mucha desconfianza. Ahora con Milei siento que hay mucha confianza y la gente estaba metiendo en los bancos cualquier cantidad de dinero. Una confianza limitada igualmente, es dinero que entraba y sacaban otra vez del banco, pero por lo menos les permitía agregar a su patrimonio X cantidad de dinero que no tenían registrado. Para distintos usos, ¿no? Para comprar bienes, para poder justificar mañana la adquisición de un terreno, una casa o un auto mejor. Así que lo aprovecharon bastante bien. Creo que todo el mundo lo hizo. No sé a cifras oficiales cómo lo estén midiendo realmente, cuánto de ese dinero que ingresó se mantiene dentro del sistema, porque la gente lo saca otra vez. Muchos también lo vi con clientes, ingresaban dinero, sacaban y volvieron a ingresarlo otra vez. Con los mismos fondos, sin necesidad de agregar dinero nuevo, ¿me entiendes? Para blanquear todavía más cantidad, aunque no tuvieran esa cantidad. Aunque no tuvieran esa cantidad. Eso lo llegué a ver también. Pero creo que en términos generales funcionó. Agregó bastante reservas al país y la gente de algún modo se siente tranquila. Bueno, pero a ver, dos cosas. Agregó bastantes reservas al país en el sentido de si luego la gente las retiraba, bueno, supongo que habrá gente que las habrá dejado, pero si luego la gente las retiraba, simplemente aparecieron en los registros, o sea, aumentó el patrimonio de la gente del país, pero el país como tal, bueno, se habrá quedado con algo de liquidez en los bancos, pero simplemente están poniendo o queriendo saber la realidad de lo que pasa, ¿no? Porque además con Bitcoin tenían que pasar 24 horas, escuché, ese Bitcoin en un servicio custodio y luego ya las podías retirar, o a partir de cierta fecha ya las podías retirar. O sea que ellos lo que querían ver es que eso existía, ¿no? Algo así. Si no era tan sencillo con cripto, nosotros lo estuvimos viendo porque así no tenemos que manejar efectivo, no tenemos que ir a un banco.
pero algunos proveedores de servicios, estos que estaban inscritos en la CNB, pedían qué fecha habías comprado esas monedas, como dando a entender que las habías tenido que comprar en algún exchange local y no necesariamente había sido así, por ahí no tenías registro. Muchos de los usuarios cripto pues, comercian P2P y realmente son bastante desordenados, así que viste, cambian de billetera, o sea, no se tienen ese tipo de registros. Así que la mayoría optaba por blanquear directamente billete. Ahí acudían a una cueva, cambiaban ese Bitcoin o cripto a billete y iban al banco con billete, montante y sonante, hola. Pero claro, cuando tú dices que la segunda pregunta era que has tenido una afluencia masiva por el blanqueo, eso es gente que tiene dinero en cuentas de otro país y que necesitaba como traerlo a este país para hacer eso mismo, para presentarse con billete en el banco. ¿Esa ha sido la jugada? Sí, eso, pero sobre todo cripto. Por lo menos con mis clientes, sobre todo cripto. ¿Qué pasaba en el medio? No sé, muchos habrán cambiado en Estados Unidos, vía Coinbase, habrán levantado sus fondos y lo habrán traído acá en cripto. Otros mandaban directamente transferencia a Estados Unidos y se les entregaba dinero acá. Pero sobre todo eso, cripto muchísimo. Era impresionante. Te pueden llegar clientes, días donde tenías clientes que te trabajaban $300,000, otro a la hora $200,000 más, otro a la hora $100,000 más. Todo cash. Se lo llevaban cash. ¿En pesos o en dólares? Dólar. En pesos esa cantidad aún sigue siendo imposible de trabajar. Es demasiado volumen. Bueno, ha habido un cambio, que tenemos 2 denominaciones de billete más, que el año pasado no teníamos, ¿no? De 10.000 y de 20.000. De 20 no he visto. Aún. ¿Pero los va a haber o lo he soñado? Debería haber, pero no he visto ninguno y de 10.000 siguen habiendo pocos. Abunda, lo que abunda es de 1.000. De 10.000 sigue siendo muy poca liquidez. O sea que sí, no se podía plantear en pesos, tenía que ser en dólares. Y entonces iban con sus mochilitas, se presentaban en un banco, hola, vengo a lo del blanqueo, ¿no? Entiendo. Y yo soy tal. Y esto solo lo han podido hacer nacionales, entiendo, ¿no? No, extranjeros también. Pero que tenían sí, residencia en Argentina, que no están acá. Si no, no tiene sentido, porque tenés que estar registrado en AFIP o ARCA ahora, en la agencia de recaudación. Tenías que abrir una cuenta especial en el banco, no ibas a depositar en cualquier cuenta, pero bueno, eso duraba un par de horas o un día. Y luego te presentabas en el banco con el efectivo, no te hacían ningún tipo de preguntas, no la mayoría de los bancos, y depositabas y ya estaba, se blanqueaba. Retirabas los fondos al último día de mes, entiendo. Por lo menos ahora en octubre los depositabas el 30, 31 de octubre y los podías retirar ya el 1 de noviembre. Entraba y salía. Quiero poner sobre la mesa la importancia de la confianza que puede generar a alguien como Milei, porque con la tradición que tiene este país de traicionar a sus ciudadanos, con el Corralito, con, por ejemplo, el blanqueo de Macri, que luego empezaron a cargar impuestos a posteriori cuando se dijo que no iban a haber impuestos, etcétera, etcétera. O sea, la confianza que este hombre ha de generar es increíble. Igual está pasando. ¿Qué está pasando? Lo de los impuestos. Igual hay traición. No del gobierno nacional, pero sí gobiernos provinciales. Estaba, si no me equivoco, Santa Fe, Neuquén y Salta. 3 provincias, o sea, generando un efecto de contagio, que estaban cobrando entre 1 al 2%. O iban a cobrar, estaban ya levantando las leyes a nivel provincial para cobrar 1 o 2% a todas las personas que han blanqueado y que tengan domicilio en esas provincias. Eso genera mucha incomodidad. ¿Cómo no? El peronista, amigo de lo ajeno, como no podía ser de otra forma. Mucho por interiorizar de todo lo hablado con Yayi y con Juan de la Cueva, y sobre todo mucho por entender sobre cómo está llevando el ciudadano de a pie todos estos ajustes, que, aunque sean para ir a mejor, aprietan mucho el cinturón a todos cada mes. Y hubo un gran ajuste, porque tenía que haber ese gran ajuste, porque la Argentina viene de hace muchos años viviendo gratis. O sea, la gente acá durante mucho tiempo vivió del Estado
se ha emitido cantidades y cantidades de dinero para bancar lo que no se podía bancar. La Argentina está acostumbrada a gastar más de lo que recauda, y bueno, eso en algún momento se iba a pagar, cambió el gobierno y llegó el momento de pagarlo, lamentablemente. Entonces, todas las tarifas aumentaron una barbaridad, el transporte de colectivos, todo aumentó, y calculale, no sé, 400, 500%. ¿Ves? Pero yo lo digo de esta manera, pero por ejemplo, antes de que cambie el gobierno, el colectivo durante años no se aumentaba, la luz no se aumentaba. En la Argentina, el tren durante años, la gente no lo pagaba directamente. Bueno, eso está mal, pero las cosas en la Argentina se manejan de esa manera. Bueno, va a llegar el momento que en algún momento lo vas a tener que pagar. Y bueno, llegó el momento, los primeros meses fueron muy complicados, ahora parecería que está empezando a cambiar de a poco, pero va a tardar, va a costar, todavía falta. Daría la sensación, escuchándole, que podríamos llegar a la conclusión de que se vive peor en cuanto a la dificultad de pagar las cosas, pero yo le veo o le siento, no sé si contento sería la palabra, pero como de acuerdo, conforme con que esto esté sucediendo. ¿Sabes lo que pasa? Que la Argentina era un desquicio, lo sigue siendo, pero era un desquicio. 16 años de gobierno kirchnerista destruyeron al país, lo destruyeron. Como por ahí tengo entendido que está pasando en España con Pedro Sánchez. Bueno, es muy difícil de explicar lo que pasó en la Argentina durante los últimos años, porque había que estar acá y vivirlo. Vos calculá que tenés un país que está dando 20 millones de planes sociales, cuando en la Argentina hay entre 8 y 9 millones de personas que trabajan en blanco y pagan impuestos. Es imposible. No hay país que lo aguante eso. Bueno, ¿cómo lo aguantaron acá? Emitiendo plata. Ya no les alcanzaba la Casa de la Moneda acá, sino que mandaban a emitir plata a China, a Europa, a no sé cuántos países, emitiéndole plata a la Argentina, trayendo aviones llenos de dinero. Bueno, eso está mal. Y por eso la Argentina cayó en lo que cayó. Esta gente que gobernó durante tantos años, hoy por hoy, tendrían que tener juicio de lesa humanidad por el daño, no solamente económico o corruptivo que le hicieron al país, sino por haberle quemado la cabeza a la gente. No tienen perdón de Dios. No tienen perdón de Dios. Y la gran mayoría de la gente que votó a Milei justamente lo ha votado para que el kirchnerismo se vaya del poder. Y después vemos. Después vemos a ver qué pasa. Pero hoy vos, en la Argentina, el 60% mínimo de la gente al kirchnerismo no lo quiere más. Son dañinos, son malos, son mala gente. Son mala gente directamente. Este testimonio de Horacio fue la norma en todas las conversaciones grabadas o sin grabar que tuve en Argentina. La gente quizá ahorra menos, pero por lo general todo el mundo está contento con el cambio porque lo de antes era insoportable. Y ojo, que sí, el coste de vida ha subido, y sobre todo en dólares, pero Argentina empieza a ser una máquina engrasada que carbura, o así lo veo yo como extranjero. ¿Pensarán lo mismo los argentinos? ¿Volvería a ganar Milei si hubiera elecciones mañana? ¿Sigue siendo ese sinónimo de esperanza? Totalmente, totalmente. Todo lo que se aleje del sistema o la opereta que estaba acá va a estar bien. Va a estar bien porque hasta ahora, como te digo, habíamos vivido en una máquina, lo que era el gobierno de los K y de Alberto Fernández y de toda esta gente. Según lo que cuenta la gente que tiene muchos años acá y lo que he vivido yo, era una máquina de hacer pobres, de generar pobreza. ¿Recordaba Venezuela un poco? Sí, por supuesto.
Por supuesto, totalmente, totalmente. Solo que aquí existe la institucionalidad. En Venezuela es totalmente una dictadura. Pero aquí existe la institucionalidad. Y existe la alternancia. Por eso vemos que de aquello pasamos a esto. Y si te soy sincero, yo creo que lo mejor que le pudo pasar a este país es esto. Y sí, está difícil. Sí, es un enfermo que estaba en terapia intensiva y no va a salir a correr enseguida cuando se recupera, pero se está recuperando y lo notas y lo percibes. Primero hay que recuperar la macro para luego pasar a la micro. Antes se maquillaba la micro y la macro se iba al traste. Entonces, yo creo que sí se están haciendo las cosas bien. Hay cosas que mejorar, por supuesto, pero es muy difícil cambiar todo y me parece que lo están haciendo, como dicen ustedes, de puta madre. Si hay elecciones mañana, ¿vuelve a ganar Milei? Totalmente. El próximo año va a haber las elecciones parlamentarias, que ahí es donde tienen el choque ahorita el gobierno, porque es muy difícil aprobar las leyes que hacen falta si el parlamento está dividido de esa forma. Pero la mayoría del parlamento, por supuesto, lo ganaban los K, los que estaban anteriormente. Pero el próximo año hay, y según las encuestas y todo lo que se habla, ganarían con un 65% fácil. Fácil, sin hacer la propaganda política que hacen los demás. Te prometo que eso va a suceder. Lo sé porque lo veo en el día a día, lo siento, lo palpo, lo hablo, entonces estoy seguro de eso, segurísimo. Obviamente ni lo quiero ni lo odio a Milei, pero siento que nunca hay que olvidarse de la gente que lo votó a uno y más que nada uno mantiene un puesto porque la gente lo eligió. ¿Tú lo votaste? Yo no lo voté. ¿Lo votarías ahora? Hoy en día no, pero soy partidario de que si en 2-3 años vemos que la cosa realmente mejoró y que estos cambios, que es lo que uno cree, hicieron bien al país y cambiaron la suerte que veníamos teniendo, como decís vos, hace algunos años con el kirchnerismo, lo votaría. Entonces, en ese sentido, sí tengo la esperanza de que todo este cambio, todo este ajuste que lo estamos pagando nosotros, la clase baja, la clase media, los trabajadores, dé su fruto. O sea, Milei tiene un desafío muy importante, que es bajar la inflación y empezar a ver una economía distinta. Si eso sucede y va en camino, porque aparentemente las cosas se están haciendo bastante bien económicamente, no solamente que va a ganar las elecciones, sino que va a arrasar como arrasó Trump en Estados Unidos. ¿Sí? Porque te vuelvo a repetir, el daño que le hizo el kirchnerismo al país es terrible. Y aparte, lo que tiene de bueno, que él no te mintió. Él te dijo la verdad. Mirá que esto va a ser así, así, así. Y la gente lo votó igual. Ahí te da la pauta de, ya llega un punto como de desesperación de la gente, de decir, no, basta. Y bueno, ahora estamos en el camino. Veremos de aquí a... Y yo calculo que tiene que, los próximos 6 meses, tienen que empezar a haber cambios para que la gente... De hecho, ya se están empezando a ver otros valores. Las industrias, la construcción, de a poquito van... yo hablo con mucha gente del interior y todos coinciden que en el interior se está empezando a ver cómo empieza a cambiar la situación. Bueno, es que en algún momento tenés que cambiar. Y si no, no podés seguir viviendo de la manera que vivíamos, ¿no? Ahí lo llevas, para que no te la den con queso en la prensa y televisión española. Milei en Argentina es esperanza para una gran mayoría. Y ahora, un momento para Seed Hypermedia y CoinKite. Seed Hypermedia, antes Minter, es la app y protocolo para comunidades intelectuales. Bueno, aunque he llegado de Argentina hasta arriba de cosas pendientes por hacer, he empezado a poner en orden el blog en Seed, y aunque todavía me faltan muchos posts de Minter por migrar, ya estoy acercándome al momento en que sustituya el blog que tengo colgado en la web con todo lo que estoy haciendo en Seed. Aparte de que ahora el desarrollo se va a centrar solo en Seed, el cambio que hago viene por varios motivos. Su nuevo diseño gráfico es mucho más atractivo y agradable de leer. Las colaboraciones por fin son fácilmente gestionables y solo van a mejorar.
y los comentarios son también al fin visibles para todos debajo de cada publicación. Si estabas pensando en ir documentando tu caída por la madriguera o si ya estabas haciéndolo en Minter, te animo a que descargues Seed, le eches un vistazo a su funcionamiento y empieces a construir ahí el conocimiento local e incensurable 100% peer-to-peer. Más en la descripción. Y CoinKite, el fabricante del hardware Bitcoin más icónico y que querrás conocer si quieres guardar tus Bitcoin con seguridad. Hay muchas hardware wallets en el mercado, pero si hay una que robó el corazón a todos los bitcoiners por su diseño, fueron las Coldcard, que aparte de ser icónicas también escondían bajo el capó los avances más punteros de Bitcoin. Su lanzamiento fue hace ya 7 años y con el tiempo solo han hecho que mejorar, y la tenemos en 2 sabores, la clásica Coldcard Mark IV y la nueva y cómoda Coldcard Q. Junto a Arcat estamos preparando algo nuevo para Semilla Bitcoin y Coldcard, gracias a sus capacidades únicas, va a ser la más recomendada como ya hacemos en la mentoría de custodia básica. Así que, ¿tú cómo quieres empezar en Bitcoin? ¿Con una hardware wallet que querrás cambiar al poco tiempo o con una que tiene todo para acompañarte por la infinita caída de la madriguera de Bitcoin? Sigue el link de la descripción, descubre las Coldcard y regálate una con los descuentos de Black Friday que tendrán la semana que viene. Es una gran oportunidad. Y con la situación presente a nivel de salarios, coste de vida, ahorro y cuevas, me gustaría cerrar mirando al futuro a varios niveles. Empezando con el trade que Bowtime Mara cree que puede ser el óptimo ahora que Argentina ha cambiado su suerte. Creo que para comprar inmuebles acá siempre hay que tener en mente que, tener alguna conexión con Argentina, porque es relativamente difícil sacar el capital, no es imposible, no es como en otros países que por ahí no podés sacar nunca tu plata de ahí, pero puede estar a la venta bastante tiempo, ahora no porque se está acelerando mucho la venta, pero ponele que compras algo ahora y después de un tiempo hay un periodo a la baja y lo querés vender, por ahí puede ser difícil desprenderse de algo así, entonces siempre yo en ese sector mantendría alguna conexión con Argentina. Se puede poner en alquiler temporario si no estás y después cuando venís lo usás. Y después buenas opciones para inversión, lo que yo estoy viendo es mucho relacionado con el mundo energético y vaca muerta y empresas alrededor de esa temática. O sea, más commodities que otra cosa y capaz algunas acciones de real estate como IRSA que tienen unos proyectos muy grandes y tienen buena relación con el gobierno. Parece que va a haber algunas compras también de privatizaciones por ahí. Esas cosas. Yo creo que uno tiene que pensar, quiero tener esa liquidez, entonces mejor comprar o bonos o acciones y estudiar las empresas obviamente. Y si eso no es tan importante, pero realmente se enamoraron de Argentina, entonces sí vale la pena comprar. Me parece que históricamente está todavía muy bajo y depende también lo que uno busca, pero en una ciudad como Buenos Aires es mucho más posible obtener un departamento neoclásico de tipo francés que en París o en cualquier ciudad europea. Y a nivel de política económica, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿Cuáles son los siguientes grandes movimientos que podríamos ver a un año vista? Ponle la BitConf 2025. ¿Cepo adiós? ¿Por dónde viene el cambio? Yo estoy sumamente optimista. Creo que el cepo cambiario se levanta, digamos, te pongo esto que es importante. Año que viene hay elecciones de medio término, que generalmente empiezan a partir del mes de agosto y cualquier gobierno quiere llegar con el menor ruido posible a esa fecha, este incluido. Con lo cual, me da a entender que el gobierno va a hacer todo lo posible por levantar el cepo, digamos, antes de abril. Mientras antes, mejor. Y no queda mucho por levantar y está esto visto en la brecha cambiaria que tenemos hoy y en cómo se ha normalizado el pago de importadores y demás. Pero en el mejor escenario hay un cepo levantado completamente antes de abril, lo que hace que la Argentina quede muchísimo mejor posicionada para el resto del mundo, lo que ni hablar que ya vamos a estar en un sendero que ya empezamos a caminar, te decía, de repunte de actividad, que repunta salarios, de inflación desacelerando de manera ridícula. Eso hace que aumente la riqueza, disminuya la pobreza, se genere mucho más empleo. O sea, es un círculo virtuoso, pero que suena muy lindo. Digo, cualquiera podría empezar a seguir ese encadenamiento como en el hilo mental y llegar a eso. Ahora te digo algo que también
pienso que puede pasar, que quizá por ahí no es tan sencillo de ver en este momento, pero tampoco era fácil de ver este momento hace un año atrás. Y es que el año que viene podrían recategorizar a la Argentina en el índice MSCI. Estamos en este momento en categoría standalone, categoría que quiere decir salí de ahí loco a cualquier inversor, no inviertas ahí. Fondos de inversión tienen prohibido invertir en países que están en esa categoría. La Argentina podría entrar a país de frontera, que es malo, pero no tan malo. Se puede invertir en un país de frontera. O podría entrar a país emergente, que ya eso es otra cosa. Y estuvimos en país emergente en el periodo de Mauricio Macri. Con lo cual, no es tan idealista pensar que la Argentina puede estar ahí el año que viene. Y lo que eso significaría en materia de inversión extranjera para nuestro país sería también una parte que empujaría muchísimo el repunte. Y yo estoy sumamente optimista. Ni hablar si encima, y esto no me compete porque yo hablo de economía, no de política, pero si encima hay una buena elección del gobierno de Javier Milei, de La Libertad Avanza el año que viene, y tienen más apoyo en diputados, en senadores y más apoyo político, yo estoy completamente optimista. No sé cuál es la foto en la BitConf 2025, pero si querés que juguemos, es sin cepo cambiario, y esto me van a venir el carpetazo en la BitConf 2025, pero lo espero porque acá habla un poco el análisis y habla también la esperanza. Es una Argentina sin cepo cambiario, es una Argentina con una inflación menor al 30% anual, tranquilamente. Estoy siendo conservadora con ese escenario. No sé dónde está el tipo de cambio, no me importa, no adivino precios, digamos, después veremos. Pero regularizado el sistema cambiario en la Argentina, liberalizado. Y también con el ajuste de precios relativos ya hecho. Entonces, siendo mucho más sencillo hacer cálculo económico, que es algo que la inflación rompe. Y es algo que acá no podemos hacer. Yo tengo 28 años, no recuerdo la década de los 90, pero, digamos, no recordándola te puedo decir que no pude hacer nunca el famoso cálculo económico o tener como el olfato de cuánto debería valer algo, no lo conozco a eso. Empezaríamos a andar ese sendero. Optimista. Esperamos que así sea. Así será. Muy prometedora esta imagen para la BitConf 2025. Yo haré todo lo posible por volver a estar ahí y te animo a que lo hagas tú también, porque Argentina es un viaje de ida. No puedo cerrar sin antes preguntar a mi negocio argentino favorito, Las Cuevas, cómo ven su futuro en una Argentina sin cepo, entrando quizá en un sistema de pagos global y también quizás sin impuestos de importación y exportación. ¿Se seguirán persiguiendo o desaparecerán fusionadas con los cambistas oficiales? Y lo que más se vende es la privacidad, precisamente. No creo que eso vaya a cambiar, no creo que haya un cambio radical a futuro. Más allá de una disminución en el trabajo, porque bueno, la gente prefiere acudir al sistema financiero tradicional para operar estos instrumentos. Yo ahí sí no tengo mucha confianza a futuro, no creo que se dejen de perseguir, la verdad, porque hay cosas en medio. Se alega mucho el tema de ilícitos cambiarios, el tema de dónde viene el dinero, cuáles son los tipos de clientes, si hay narcotráfico en el medio, si hay algún lavado de activos. Así que no creo que un tema de control luego se desregule por completo. Sí creo que va a volver a existir sin ningún tipo de restricción las casas de cambio oficiales que existieron toda la vida también, y que la gente, bueno, va a acudir allá por un tema de confianza. Porque esa es la verdad, la gente a la larga prefería acudir a un sitio regulado antes que un sitio no regulado, ¿entiendes? Es algo que por experiencia, bueno, quisiera no dar mayor explicación de dónde venía el dinero, que no necesariamente es porque está haciendo algo malo, sino sencillamente porque no quiere exponerse luego a cargas tributarias. Pero así lo veo en el futuro. ¿Tú crees que van a seguir coexistiendo? Lo que pasa es que van a ir perdiendo cuota de mercado. Exactamente, van a coexistir. Pero de la misma manera coexisten en todos los países del mundo, creo. Estos servicios también los hay en España, quizás no tan populares.
Porque la gente mantiene su liquidez en euros y la gente es feliz ahorrando en euros, aunque les devalúen igualmente. Entonces es como que no hay una necesidad constante, y cuando piensas en, no, yo quiero comprar Bitcoin o vender Bitcoin, no piensas ni en cambiar, es como una tienda, entonces ya vas a una tienda especializada en ese tipo de cambio que son los exchanges, ¿no? Sí, o para Bitcoin o para muchas veces cualquier otro tipo de transacción. Muchos de los clientes que tengo a veces me piden soluciones es para llevar dinero desde Argentina a España. Bien, ciudades como Madrid o Barcelona, y que por ahí es dinero que tienen acá en blanco, está justificado, pero viene de la venta de una propiedad o es ahorro, pero bueno, no tienen confianza por el sistema tributario español, entonces prefieren que hacer una transferencia a una cuenta que tengamos nosotros y ellos recibir el efectivo directamente en España, sin necesidad de ellos tener que pasar por banco. Luego lo van ingresando de a poco, ¿entiendes? Pero tipo, nadie quiere pasar 30.000 euros desde Argentina a España para que luego le pregunten de dónde viene el dinero, ¿entiendes? Hay un montón de cosas que van a tener que justificar en el medio. Así que ahí se recurre a esos servicios. Que conste y que quede en acta cómo están cambiando las cosas, que ahora son los argentinos que se preocupan del fisco español, y tiene sentido porque cada vez son más voraces y cada vez nos dejan respirar menos. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Luna. Y hasta aquí este documento micro en mano de la Argentina que me encontré un año después de Milei. Es conocido que estoy enamorado de Buenos Aires y este año he vuelto de ella con todavía más ganas de volver, porque la ciudad y el país están cambiando a la velocidad del rayo, y lo que en Occidente ni sueñas con ver que suceda, ahí se está haciendo realidad en cosa de meses. Cambios con impacto y en positivo, mientras Milei achica todo lo que pueda al Estado. Él dice ser minarquista de primera instancia y anarcocapitalista de instancia final. Bueno, parece que va caminando poco a poco hacia su forma política predilecta, y creo que tal desmantelamiento del Estado es digno de ser presenciado en persona. ¿Lo logrará? Soy de no confiar en políticos, pero si hay uno que por lo menos ha puesto toda su locura para tal fin, ese es Javier Milei. Así que lo seguiré de cerca y espero que con tu apoyo lo pueda seguir haciendo pisando suelo argentino y con micro en mano, para seguir trayéndote documentos como este L245. El año pasado me fui sufriendo por el camino que parecía estar tomando el país de muchos de mis amigos, y un año después, un año de la Argentina de Milei, me sumo al carro de la esperanza, y también les envidio un poco. Muchas gracias, amigos argentinos, por el recibimiento que siempre me dais en la cripta, la BitConf, en todos lados donde voy. Muchísimas gracias por ello. Y gracias también a Yayi, Carlos, Lucas, Juan, Dani, Horacio, Ricardo y Bowtie Mara por vuestros valiosísimos testimonios. Sois potencia en lo humano y tengo la seguridad de que pronto lo seréis como país. Abrazo grande y viva la libertad, carajo.